Gloria al Señor, Dios les bendiga. Es un privilegio grande, hermanos. Es un privilegio grande estar con cada uno de ustedes, hermanos. Miren, a mí, qué decir, admiro a mis hermanos que tienen en gran estima el privilegio que Dios les da. Yo creo que mis hermanos del ministerio querían cantarle más al Señor. Sí, porque querían por lo menos el doble, ¿verdad? Y mi hermano solista también, ¿verdad? Y yo quería cantar unas 15 alabanzas, como 9 quería cantar. No es mucho, ¿verdad? Y yo, hermano, me voy a esforzar bastante. Yo quiero predicar mucho también, pero hay una condición. Cuando vean que de veras uno bien ve de aquí, ¿verdad? Que como que no hay interés, no le entiende uno. Entonces yo voy a frenar inmediatamente. Amén. Aleluya. Vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de Juan 6:15 para la gloria del Señor. Sería San Juan, hermano. San Juan 6:15. Gloria a Dios. Juan. San Juan. Así que Dios bendiga a mis hermanos que me dan este privilegio, el hermano supervisor. Amén. Amén, hermano. Aleluya. Y el pastor de este lugar también. Gloria al Señor. Amén. Juan, ¿qué dijo? Amén, San Juan hermano. 6:15. Antes de predicar, quiero felicitar a la gente joven que está acá, a los niños, ¿verdad? A las personas mayores, ¿verdad? Amén. Todos. Es un privilegio tenerles. Amén. Aleluya. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amén. Amén. Quiero predicar bajo el tema rechazando la gloria terrena. No está muy claro que sea el tema. Vámonos. Rechazando las riquezas terrenas o glorias terrenas. Amén. La gloria terrena, Amén. Aleluya. Estimados hermanos, el año pasado leí, no sé si fue el año pasado, leí 2 veces seguido los 4 evangelios y se siente bien bendecido. Le da una repasada y todo bien despacito y luego vuelve a comenzar y lo vuelve a repasar. Y siempre uno hay textos que como que los pasó de noche, que como que no lo vi cuando pasé la primera vez, dice uno. Pero a veces uno le da énfasis a los versículos y este versículo me llama la atención. Amén. Aleluya. Lo voy a leer nuevamente mientras usted está muy cómodo ahí en su asiento. Mira cómo dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Él rechazó el reinado terreno, la gloria terrena, él la rechazó. Amén. ¿Saben por qué me llama la atención este versículo? Desde que lo vi, porque lo he buscado en los otros evangelios y no está. Solo en Juan está. Aleluya. ¿Después de qué está? Está después de que Jesús alimentó a 5,000 personas, sin contar las mujeres ni los niños. Entonces la gente, al ver esos milagros, porque fue milagroso, sí, hasta mandó a recoger las sobras y recogieron 12 canastas, 12 cestas, ¿verdad? Llenas, ¿verdad? Fue milagroso, entonces la gente creyó en él. Pero primeramente quiero que nos ubiquemos. ¿Por qué la gente estaba creyendo demasiado en el Señor? Si cuando usted y yo hemos leído corrida la palabra, como que Israel no creía en el Señor. Es que Dios todo lo tenía preparado y él quería que su pueblo fuera el primero que se salvara, Israel, ¿verdad? Amén. Hermanos, no me pregunten por qué, pero yo veo que el Señor prefería siempre al pueblo de Israel y no al pueblo gentil. Amén.
Entonces, como Dios mandó a su Hijo unigénito para que Israel fuera salvo y también el mundo, ¿verdad? Después, ¿verdad? Amén. No lo mandó así por así, sino que pasó anunciándolo a bastante largo. La primera profecía que Jesús vendría se encuentra en Génesis 3:15. Amén. La primera profecía. ¿Y en qué año la podemos ubicar en Génesis 3:15? ¿En qué año? ¿Cómo en qué año? Antes del diluvio, ¿verdad? Al principio, ¿verdad? Y por todo el recorrido de la palabra del Señor, hermanos, hay un material que se llama, ¿cómo se llama? Panorama bíblico, y ahí le va indicando la línea mesiánica, ¿verdad? Hasta llegar al Nuevo Testamento, los personajes que fueron pasando, y dentro de ellos podemos encontrar que a través de los profetas, no yendo muy demasiado remoto, el gran profeta Isaías anunció que vendría el Hijo de Dios y hasta lo describió, que iba a ser menospreciado, iba a ser rechazado y todo eso, ¿verdad? Amén. Y qué clase de muerte iba a tener, y vamos a ver cómo iba a ser, cómo iba a sufrir. Su rostro hermoso iba a ser desfigurado, todo eso se anunciaba. Amén. Hermanos, los demás profetas también, hasta el libro de los Salmos, Salmo 22, vemos que está hablando de cómo el Padre Eterno lo iba a desamparar, y dijo David: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero eso fue exactamente lo que le pasó a Jesús en la cruz. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Entonces los lectores israelitas, sobre todo los que ese era su oficio, su trabajo, los fariseos y los escribas, esos estaban bien pendientes de todo eso. Tan pendientes y tan estudiosos estaban que cuando pasaba algo, y aún en el ministerio de Jesús, cuando nació Jesús y decían que era el Hijo de Dios, pero en Belén no ha salido nada bueno de allí, decían. Y porque hermanos habían pasado por alto lo que ya estaba escrito, que en Belén de Judea iba y que va a ser llamado Nazareno, todo eso estaba escrito. Entonces, pero ¿por qué la gente creía tan temprano? Es que el Señor mandó a Juan el Bautista, que también fue profetizado, iba a ser el Elías simbólico, ¿verdad? Juan el Bautista abrió la brecha, preparó las mentes, preparó los corazones. Él en sus predicaciones dijo: pero yo no soy, dijo el Mesías, quiso decir, pero detrás de mí viene uno que él va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Entonces él estaba abriendo la brecha para que Israel no pasara por alto cuando comenzara el ministerio de Jesús. Ahora, si nos ubicamos en Juan capítulo 6, versículo 15, también podemos hacer una pregunta. Las personas que estudian Biblia, como que está dividido el ministerio de Jesús, ¿verdad? Su inauguración, su nacimiento, su inauguración, ¿verdad? Vamos a ver, su vida pública, llamémosle, el apogeo del ministerio de Jesús, ¿verdad? Y el último que se llama, bueno, entonces por año, ¿verdad? El año de la inauguración, ¿verdad? El año cuando Él se hizo famoso, ¿verdad? Y el último año se le llama el año de la pasión, así se le llama, ¿verdad? Pero ¿en qué año nos podemos ubicar? Si vemos el relato de Juan, vamos a ver que eso ya habían pasado las bodas de Caná de Galilea, y según el Evangelio de Juan fue el primer milagro, pero según el Evangelio de Juan, ¿verdad? Amén. Las bodas de Caná de Galilea, y el Señor comenzó su fama a crecer. Entonces, ¿a qué tiempo iría? Mire, en un tiempo podría ser en el segundo año, pero para aquel entonces pasó algo terrible. La gente tenía hambre de Dios, la gente necesitaba de Dios. Los israelitas seguían por cantidades enormes a Jesús, ya que habían como 5,000, estaban lejos de la ciudad. Y el Señor hizo el milagro de multiplicar 2 peces, 5 panes.
Después de ese milagro, la gente creyó en él. Las mayorías. Aleluya. Y podemos encontrar, el 14 dice, aquellos hombres, entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Amén. Dice que al ver las señales, aquellos hombres dijeron, este verdaderamente es el profeta que habría de venir al mundo. Amén. Entonces ya había creído una gran multitud. Y yo quiero decirles que no se iban a apoderar de Jesús para llevarlo prisionero o para quererle quitar la vida, porque no era el tiempo todavía, sino que, ¿qué dice el 15? Mire lo que dice. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte del sol. Mi pregunta para ustedes es, ¿qué querían hacer aquellas grandes multitudes de personas? No solo los 5,000 que alimentó, porque no fueron 5,000, no, sin contar los niños y las mujeres. Dicen algunos que podría ser unos 20,000. Entonces, ¿quiénes eran aquellos que querían apoderarse de Jesús? Eran bastantes, eran más de 20,000. Yo pienso que no eran los jefes de los fariseos, pero sí la gente común. Creían en el Señor. Jesús, sabiendo que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey. Aquí surge una pregunta, ¿pero qué clase de rey querían hacer de él? Porque los israelitas estaban frustrados. La nación de Israel estaba en grande situación, muy difícil, subyugados por el imperio romano, y ellos querían a como diera lugar una liberación del yugo romano. Entonces, cuando vieron las señales, y como ellos eran lectores del Antiguo Testamento, y estaba escrito que iba a venir el Mesías, y que este Mesías iba a ser el rey de ellos según la descendencia de David, porque en el pacto de Dios con David, esa fue una promesa: no va a faltar de tu descendencia uno que sea rey, dijo. Y el rey eterno tenía que ser el Mesías, Jesucristo, descendiente según la carne por David, de David. Entonces estaban a la expectativa, y cuando vieron las señales dijeron, verdaderamente este es el profeta. Y es que no fueron pocos, iban a apoderarse de él para ser el rey, pero lo iban a hacer rey político, y exactamente como ellos lo querían, como ellos lo necesitaban. Miren, la vida eterna, las cosas espirituales de Dios, no les interesaba eso. Ellos querían ya deshacerse, quitarse el yugo romano y políticamente, y hacer del Señor rey, para que él inmediatamente formara un ejército puramente terreno y se sacudiera del imperio romano. Y es que ya habían habido personas que lo habían intentado. Cuando la iglesia, un poquito adelante, cuando la iglesia primitiva era perseguida, Natanael los aconsejó a aquellos fariseos, les dijo, miren, tengan mucho cuidado, porque si estos hombres están haciendo la obra de Dios, no los van a poder detener. Pero si no es de Dios, ellos solo se va a disolver aquello.
Hace poco se levantó un hombre llamado Teudas, reclutó varios hombres y él pereció y sus seguidores, y también se levantó otro, dijo él. Lo mismo, levantó seguidores y también fueron destruidos. Así que si esta obra es de Dios, no la vamos a poder dejar hacer. Amén. Aleluya. Entonces ya habían habido casos, y de Jesús querían hacer el rey presente político, porque también había otro problema. En la primera venida de Jesús, los israelitas esperaban que Jesús cumpliera lo que estaba escrito de él en su segunda venida: venir a regir al mundo con vara de hierro. Alaban al Señor. Aleluya. Ellos iban a venir para apoderarse y hacerlo rey. Pero él, sabiendo que iban a venir, se retiró al monte él solo. ¿Por qué? Porque como hay dos venidas, Aleluya. los israelitas esperaban con urgencia que el Señor cumpliera las profecías de su segunda venida, cosa que no es así. Él tenía que morir como un cordero. Amén. Entonces él rechazó esa gloria terrena y optó por irse al monte él solo y seguir siendo vituperado. Y aquellos que habían creído, mire, el ser humano es variable. Los seres humanos a veces creemos una cosa, luego somos influenciados y de repente dejamos de pensar lo que creíamos, dejamos de creer lo que teníamos y pensamos lo contrario. Digo esto porque hasta nuestro Señor Jesucristo dijo que en los últimos días finales iban a venir muchos engañadores y aún hasta los escogidos serían engañados, dijo, ¿verdad? Entonces esto es una voz de alerta también, para que las convicciones que ahora la iglesia del Señor tiene estén firmes, y no importa lo que pueda pasar, hay que estar firme en lo que creemos. ¿Cuánto Aleluya. Tener convicciones, ¿verdad? Amén. Porque los israelitas fueron muy variables, y allí en el mismo capítulo, aquellos que querían hacer de Jesús rey, habían creído muchos, aún los que seguían a Jesús, llamados discípulos. Miren, los discípulos se generaliza ahí, en la Biblia los generaliza, pero había 12 que fueron llamados apóstoles después, pero discípulos no eran solo 12, sí eran cientos y hasta miles. Pero estos discípulos que no eran parte de los 12, ellos eran variables. Vamos a ver. Siempre en el Evangelio de Juan, en su capítulo 6 y versículo 66, dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Cómo dice? Después de oír ciertas enseñanzas espirituales, cuando les digo yo soy el pan que ha bajado del cielo, y les comenzó a hablar cosas espirituales, ellos sintieron pues que como que era imposible ser parte, como que no era tan fácil, tan sencillo seguir a Jesús. Y un poquito atrás dijeron: qué dura es tu palabra, dijeron, ¿verdad? Amén. Y en el versículo 66, hermanos, desde entonces dice: desde entonces muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no estaban con él. Muchos.